es relativamente fácil el orientar el tema de los huesos. Bueno, ahora con el tema de la escápula. Vamos a esto. La escápula forma parte de la cintura escapular, la cintura del miembro superior, lo que une el esqueleto pendicular de los miembros superiores con el axial, concretamente con la jaula torácica, y va a estar compuesto bueno, por una cara anterior, cóncava y relativamente lisa, donde se va a insertar un músculo que es el músculo subescapular. Si lo logramos cazar, bueno, no se puede ver. El músculo subescapular tiene una cara posterior, la cual va a tener interpuesta la apófisis espinal, la espina de la escápula o del omóplato, eh, la cual va a hacer que haya una fosa supraescapular y otra una supraespinal y otra infraespinal. Tenemos luego eh, los bordes, tenemos un borde interno o borde espinal que va orientado hacia las vértebras espinales, por eso tiene ese nombre. Tiene un borde lateral que se destaca que en el borde lateral encontramos lo que es la cavidad glenoidea para el húmero, que está unida al resto de la escápula a través de un cuello. Y luego, eh, de la cavidad glenoidea para el húmero, va a salir también, a nivel del cuello, esta apófisis que es el acronio. Tienen también un borde superior, el cual se destaca que tiene una escotadura, la escotadura supraescapular, y nada más destacable. Tampoco hay que volverse loco con el tema de osteología. Bueno, después tenemos el húmero. El húmero, de vuelta, se los voy a presentar en el espacio. Váyanse acostumbrando a presentar las cosas en el espacio. ¿Qué tenemos? Esta, ¿qué pasa? José, una consulta, ¿cómo se llamaba la apófisis? La recién, sí. Sí, A ver, te muestro. Eh, Esta es la apófisis coracoides. Por ahí le erra el nombre, ¿no? gracias. No sé qué les dije. Esta es la apófisis coracoides. Ahí vamos a ver qué músculo se inserta. Probablemente lo veamos en la próxima clase, ¿Si es el como coracoides, para no cuál es saber. el acromion? ¿Qué cosa? Si esa es la coracoides y vos dijiste el acromion, ¿cuál es el acromion? Ah, sí, ya sé. Es un error que es común, si me equivoqué. El acromion es esta, es parte de la espina. Y la coracoides, o sea, a ver, voy a rayar con el lápiz. O sea, el acromion es esta zona, es parte de la espina, de la apófisis espinal, es el vértice de la espina. Y la coracoides es la que está acá abajo. A ver si lo vemos bien. Si agarramos, lo aislamos al hueso, vamos a tener, a ver, vieron, acá tenemos el proceso coracoideo que sale, o apófisis o proceso es lo mismo, que va a salir del cuello de la cavidad glenoidea, recibe la cabeza del húmero, y después acá está la espina escapular, vieron, acá dice escapula spine, y después en el vértice de la espina, que se va hacia lateral, se le llama acromion. Sí, los puedo haber confundido, pero bueno, son prácticamente dos procesos que van a articular con la clavícula, o sea, van a ser los dos procesos encargados de formar la cintura escapular. La pueden ver. La clavícula articula con estos. Eh, y bueno, vamos entonces ahora con el húmero. El tema del húmero lo volvemos a orientar en el espacio, aunque ya lo dije, nada, tenemos como todo hueso largo, un hueso largo que va a tener de característica.
una diáfisis o un cuerpo, y por separado vamos a tener lo que son las epífisis. Acá se separa, si lo pueden ver bien. Entonces tenemos la diáfisis y después tenemos las dos epífisis. La epífisis proximal, que sería donde está la cabeza, y después tenemos la epífisis distal, que es la que va a articular con el antebrazo. Bueno, la epífisis proximal va a ser la que nos va a interesar más que nada ahora para ver bien el tema de la axila, y la que nos va a permitir orientar al húmero en el espacio. O sea, usted tiene que decir nada, que en la epífisis proximal, que es donde se localiza la cabeza del húmero, la pueden ver, está en color verde, esta sería la cabeza del húmero, va a ser la que va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Y esta epífisis, como tiene forma semiesférica, es bastante fácil de utilizar para orientar en el espacio lo que es el húmero. Ustedes van a decir que eh, tiene que estar orientada hacia medial y hacia superior. Tiene que tener esa orientación. Entonces ya están diciendo qué es lo que va hacia superior y qué es lo que va hacia medial. Ya dimos dos indicaciones y nos quedaría, como es un hueso impar asimétrico, otra indicación. Eh, nosotros tenemos, eh, es como el tema de los cortes. Nosotros tenemos los cortes sagitales que van de anterior a posterior, los cortes laterales que van eh, de lateral a medial, los cortes axiales, y después tenemos que dar otra orientación en el espacio, que en este caso lo pueden tomar de, por ejemplo, no sé, la corredera bicipital que iría hacia anterior, supongan. Entonces ya tenemos que esto va hacia medial y superior y hacia anterior. O sea, siempre que presenten un hueso tienen que tener presente que las cosas pueden ir hacia superior, que las cosas pueden ir hacia inferior, y después también pueden ir hacia lateral, medial y por último hacia anterior y posterior. O sea, lo hacemos acá, hacia posterior y anterior. Entonces, ustedes siempre tienen que, en el caso de que se trate de un hueso par, indicar estos tres lados del espacio. Recuerden que vivimos en una tercera dimensión. Bueno, básicamente respeta eso, el tema de orientar un hueso. Nosotros cuando queremos indicar cómo se posiciona el húmero, tenemos que decir, por ejemplo, alguno de estos, de esta línea, tenemos que respetar. Les voy a poner un distinto color, así de paso lo tienen. O sea, por ejemplo, supongamos que ahora tenemos que dar, como es un hueso impar, tenemos que dar lo que está en color rojo. Tenemos que decir qué es lo que va hacia superior del hueso, porque nosotros podemos orientarlo así al hueso y lo estaríamos posicionando mal, porque esto no va a ser lo que va a formar el hombro, ¿no? Acá estaría el antebrazo. Entonces, primero, ¿qué va hacia superior? Y es bastante fácil, la cabeza del húmero. Entonces, posicionamos. Está medio difícil girar con el mouse, pero bueno, ahí está. Está bien posicionado, ya tenemos hacia superior. Pero nosotros lo podríamos tener hacia superior y hacia lateral, entonces estaría mal posicionado, porque en el esqueleto, acá estaría la escápula. Supongamos un dibujo, acá estaría la escápula para recibir al húmero, y como el húmero está orientado hacia otro lado, no lo recibe. Entonces tenemos que indicar ahora que iría hacia medial o lateral. Tenemos que dar una orientación en este sentido del espacio.
Entonces, ¿qué base medial? Volvemos a utilizar lo mismo, ¿no? La porción esférica va hacia medial. Entonces ya estamos orientándolo mejor el número. En este caso es medio difícil, que coincide con el dibujo de recién, pero bueno. Y tenemos que dar después otra orientación que va a ser decir que va hacia anterior o posterior, porque yo puedo tener todo bien orientado, pero tengo en lugar del número izquierdo, tengo el número derecho, supongamos, tengo el otro número. eh, y cambia las relaciones. Si yo lo tengo así, si yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Esto estaría orientado hacia medial, hacia lateral, pero estoy viendo la cara, nosotros consideraríamos la cara posterior del hueso. Entonces tenemos que dar la otra orientación, que sería que va hacia posterior y que va hacia anterior. En el caso del húmero, podemos agarrar la corredera bicipital, o lo que ustedes encuentren a mano, pero siempre tienen que tratar de evitar decir nombres propios de la anatomía. Pueden decir, bueno, esto, el surco que tiene grabado el hueso entre las dos eminencias tiene que ir orientado hacia anterior. Entonces ya tienen orientado bien al hueso. Entonces, supongamos, respeto todo lo que vengo diciendo. Esto que es la cabeza esférica lo posicionamos hacia medial, hacia superior, y esto hacia anterior. O sea, si nos lo ponen en cualquier posición a esto, supongamos así, todo girado, nos dicen, a ver, posiciona este hueso. Agarran, hacen esto, medial y superior. Esto, supongamos que en realidad nos lo dieron así, bueno, esto hacia anterior, y ya pueden empezar a describir todo. Ustedes tienen que primero posicionar bien el hueso. Entonces, si nos vamos y ponemos toda la articulación, va a estar respetando la anatomía, eh, sí, la ubicación anatómica del hueso. Es bastante fácil si lo ven así, porque lo suelen preguntar mucho, es una pavada y bocharon a varios con eso. Bueno, después con respecto al húmero, en realidad es bastante, volvemos a lo que es la epífisis proximal, la cabeza que ya hablé bastante. Tenemos la cabeza que va a continuar a través de lo que es el cuello anatómico, con lo que son el troquíter y el trocánter. El trocánter va a ser la tuberosidad mayor y el troquíter la tuberosidad menor, si no me equivoco. La cuestión es que son dos eminencias que tienen en la zona medial lo que es el canal bicipital, que estaría por esta zona, y luego tenemos a ver, creo que no se ve bien, así que voy a buscar mejor una imagen del Nether, a ver si lo pueden ver mejor a todo esto que le estoy diciendo. Bien, acá se ve mejor. Por ejemplo, acá me equivoqué de el troquíter va a ser el tubérculo grande. Lo pueden ver, este es el tubérculo grande. El, el tubérculo menor se lo denomina trocánter. Bueno, están separados el, por el cuello anatómico. Siempre que tenemos una cabeza va a estar separada por un istmo que se llama cuello. Están estas dos tuberosidades y entre medio tienen lo que es el surco intertubercular, pueden decirlo así, o más conocido por todos como corredera bicipital. ¿Por qué? Porque por acá va a pasar el bíceps, sí, va a pasar mejor dicho, el vientre más largo del bíceps. Bueno, después nos vamos a la otra extremidad, nos vamos a la epitróclea, ay, perdón, epitróclea, epífisis distal, nos vamos hacia abajo. A esto también, ustedes para decir que algo es distal, tienen que también saber posicionarlo en el espacio, de ahí la importancia.
porque si lo hubiésemos posicionado al revés, en esta parte en lugar de ser distal sería proximal, porque estaría hacia arriba. O sea que esa es la importancia de que orienten bien el hueso. Bueno, entonces en la epífisis distal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es un cóndilo, que va a ser un cilindro, perdón, una tróclea, cóndilo, exactamente al revés. Bueno, tenemos un cóndilo que estaría acá, sería esto. Esto va a ser el cóndilo. Se los marco con otro color. Esto sería el cóndilo. Y luego tenemos hacia el lado lo que es la tróclea, que la tróclea tiene forma de cilindro. Hacia arriba vamos a tener dos surcos, uno que va a ser el epitroclear, y después vamos a tener otra fosa que va a ser la fosa, eh, la fosa perdón, supratroclear, y la otra va a ser supracondilia. También tienen otros nombres que van a ser fosa coronoide y fosa radial, básicamente porque van a articular con los huesos eh, cubital y radial, que tienen, en este caso el cubital tiene lo que es una apófisis coronoide que va a articular con esta, bueno, va a terminar relacionándose con esta fosa, pero bueno, para simplificar su nombre, no estaría mal que ustedes le digan que nada, que hay una fosa que es supratroclear y por lo tanto se llama supratroclear, no, no está mal dicho tampoco. Bueno, después ya tenemos lo de las fosas, hacia los laterales vamos a tener lo que son las epitrócleas, que yo recién me equivoqué, le dije epitróclea, bueno, tenemos una epitróclea lateral y tenemos una epitróclea medial. Eh, la cuestión es que eh, tienen distintos nombres, básicamente, y a la parte lateral, como está en relación con la tróclea, o sea, tenemos acá la tróclea, que es un cilindro que tiene eh, una disminución de su espesor en la parte central, tiene una especie de garganta, va a tener hacia el lado el epicóndilo, por ejemplo, medial, que va a pasar a llamarse acá epitróclea directamente, le llaman epitróclea, y hacia el otro lado van a tener el cóndilo, que está en relación con el epicóndilo lateral, que directamente le dicen epicóndilo para simplificar. Le pueden decir epitróclea, que está en relación con la tróclea, o epicóndilo. Existe esto también, no es que esté en inglés y así lo llaman en inglés, también lo llaman en español epicóndilo lateral o medial. Bueno, el epicóndilo medial básicamente se llama epitróclea, nada más que tiene ese nombre que está mal puesto, básicamente. Básicamente no refleja muy bien la relación con la tróclea. Después, en hacia posterior vamos a tener lo mismo. Acá se ve perfecto lo que es la tróclea. A ver, acá pueden ver la tróclea, como tiene forma de cilindro, y como tiene una garganta en el centro, una escotadura y acá pierde el espesor. Por encima vamos a tener otra fosa, que sería, que si ustedes la quieren llamar de una forma sin arriesgarse, le pueden decir fosa epitroclear posterior o fosa olecraniana, acá vuelve a pasar lo mismo. Articula con el húmero, la tróclea, y el húmero en la porción posterior tiene lo que es el olecrano. Bueno, entonces se llama fosa olecraniana. Y de vuelta tenemos hacia los lados los epicóndilos medial, que se llama en realidad epitroclea. Em, ¿Qué sería esto? Bueno, después con respecto al resto del hueso, que ya entraríamos en el territorio de la diáfisis, no hay nada muy destacable. Lo único por indicar sería que tiene la corredera bicipital, que ya la habíamos visto, sigue la continuación de la corredera bicipital. Encontramos también una tuberosidad o el surco en B del deltoides, la inserción del hueso del hombro, perdón, del músculo del hombro. Uh, Bueno, la gente que hace
que hace ejercicio para aumentar el tamaño del hombro, en realidad está ejercitando el deltoides, que pueden ver la tuberosidad deltoidea o la B deltoidea, y por detrás de la B deltoidea va a estar lo que es el canal de torsión del húmero, que también se llama como canal radial, surco radial, como quieran decirle, que va a tener esta forma. Básicamente va a tener eh, esa forma oblicua hacia abajo y hacia lateral. Después por acá está un agujero nutricio, que sinceramente yo ni lo diría. Está en el Cajal, está en varios libros, pero no sé qué relevancia tiene. Bueno, ya vimos el tema de los huesos del antebrazo, después lo vamos a ver en la próxima clase, no la queremos hacer tan larga esta. Entonces, ahora seguiría lo que es la región de la axila. Para eso quiero que veamos directamente el power del profe. A ver, el tema de la región axilar, yo se los di bien hasta acá, tiene algunas relaciones cambiadas, les va a servir lo que vimos en la clase de consulta, pero bueno, a ver, tenemos, volvemos a lo mismo, es una pirámide que tiene una base hacia inferior, un vértice que está entre la clavícula y la primer costilla, esta es la primer costilla, esta es la clavícula, y una base que es el famoso hueco de la axila, que nosotros directamente, antes de que supiéramos medicina, le llamábamos directamente axila, que la base está hundida, tiene una forma cóncava. Toda esta zona que es la famosa axila. Bueno, nada, la región axilar va a ser también una zona de transición entre el tórax y el miembro superior, lo que habíamos visto, va a tener arterias, va a tener venas, nervios, todo que va a partir desde el esqueleto y la región axial, o sea, desde el centro hacia lateral. Bueno, después, nada, el tema de la constitución, hay algunos cambios. Vamos a tener una pared medial que va a ser la parrilla costal, todo esto que están viendo, a las costillas. Eh, la primera, segunda costilla, tercera, cuarta, y sigue. Todo esto va a estar tapado por lo que es el serrato anterior. Si nos vamos acá al atlas, para poder ver, creo que tiene una parte donde se puede ver la axila, si no me equivoco. Bueno, acá se puede ver, estos son los músculos de en accesorios de la respiración, pueden ver como el serrato anterior, que de paso vemos su inserción, que va desde, a ver, va desde la la cara anterior en el borde interno de la escápula, o sea, en el borde espinal, pueden ver acá la inserción. A ver si ahí se ve bien. Se pone justo bueno, acá se puede ver como la cara anterior de la escápula en su borde espinal, en relación con la columna vertebral, nace lo que es el hueso serrato y luego se va a insertar en todas las costillas, que va desde la segunda hasta la novena o décima, dependiendo del autor. En este caso pueden ver que le dibujaron hasta la novena, la décima es esta, la última costilla eh, verdadera. Bueno, estas, eh, este músculo, como se interpone con todas las costillas, va a ser una de lo que constituyen la pared medial de la cavidad axilar, o sea, en sí está constituida por las costillas, pero se interpone el serrato anterior. Lateralmente vamos a tener al húmero, que es el que ya vimos, y la articulación glenohumeral, que bueno, van a ser los distintos elementos de la articulación. Si tenemos tiempo lo vemos en la clase que viene, o en la clase de consulta. Bueno, ya se pueden imaginar, son ligamentos, en algunos músculos, la cápsula articular, etcétera, etcétera. Posteriormente, y acá cambian, yo no se los di así,
es un poco predecible, ¿no? Pero por las dudas se los corrijo bien. Vamos a tener, yo le di nomás el tema de los huesos, pero vamos a tener también gran parte de la escápula. Vamos a tener la cara anterior de, de lo que es la escápula y concretamente va a tener lo que es, a ver, vamos a sacar algunos huesos. Acá. Va a tener lo que es el músculo subclavio, o sea, se va a interponer lo que es el subclavio. Lo pueden ver su inserción, que es todas las fosas, en todas las fosas que forma la cara anterior de la escápula o del omóplato, y va hacia la tuberosidad menor del, del húmero. Pueden ver acá las dos inserciones, su acción bastante evidente, hace rotar el brazo hacia anterior, hacia medial, perdón, y bueno, forma parte de la pared posterior. Después van a ver en otros músculos que los vemos bien. Y nada, la parte anterior son los famosos pectorales, que ahí no cambia nada. Entonces, la pared anterior tenemos el pectoral mayor, debajo el pectoral menor, los dos tienen forma de triángulo. En el caso del pectoral mayor, se va a insertar en todo lo que es la clavícula, toda la clavícula, en el esternón, en parte de los músculos del abdomen, y se va a dirigir hacia el borde externo de la corredera bicipital. Vamos al atlas. Se puede ver bien las inserciones, clavícula, esternón, parte de los músculos del abdomen, todavía no los vieron, y se dirige el vértice de este triángulo, tiene un triángulo, base y vértice, hacia el borde externo de la corredera bicipital. Bueno, este va a ser la pared anterior de la cavidad axilar, eh, y sus aponeurosis van a ser también muy importantes para la configuración de la pared anterior de la axila, junto con el pectoral menor. Eh, Nada, vamos a tener esto que se llama constitución, que es bastante fácil. Esto es como lo de capellán, tienen piel, tienen tejido subcutáneo, bastante obvio. Después están las fases de los pectorales. Las fases de los pectorales eh, van a ser lo siguiente. Así está el dibujo de Tesio acá. Bueno, vamos a tener que el músculo pectoral mayor va a tener una fascia que lo recubre, va a tener una aponeurosis que básicamente va a dar dos hojas para envolver al pectoral mayor, y luego se va a dirigir hacia la pared posterior de la axila, hacia el dorsal ancho. Y eso va a dejar delimitado esto que está en color rojo, que va a ser la aponeurosis del pectoral mayor con su extensión hacia posterior, que va a coincidir con la base de la axila. O sea, ustedes cuando ven el hueco axilar, vamos acá al atlas. El atlas, si no me equivoco, tiene imágenes que son topografía. Ah, no, se ve que no muestra la axila. A ver, 2 segundos. Se ve el tema de la axila. Bueno, acá también se ve más o menos cómo es el tema. Pueden ver que si sacamos el pectoral mayor, que tiene una aponeurosis más facilita, o sea, el pectoral mayor va de acá y da una aponeurosis que coincide con la base de la axila, lo que nosotros tocamos, donde crecen los pelos, etcétera, que le solemos llamar axila, pero que en realidad es la base de la misma. Tiene una aponeurosis superficial, o sea, si nosotros vamos desde la piel, que es lo que se ve acá, al tejido subcutáneo, que es lo que tiene grasa, vamos a encontrar la aponeurosis superficial de la base de la axila. Después vamos a tener una aponeurosis profunda, que se llama ligamento de Mérola,
que le va a formar el pectoral menor. El pectoral menor, pueden ver que si quitamos el pectoral mayor, vemos esta aponeurosis tan compleja que forma parte del pectoral menor, que van a ser desde la clavícula, va a envolver al subclavio, luego va a envolver al pectoral menor y va a originar lo que es el ligamento de Gerdy o suspensor de la axila. Ese ligamento va a ser después lo mismo que hizo el pectoral mayor, va a dar una aponeurosis para el hueco o base de la axila, que se llama eh, ligamento de Mérola, que es el que vemos acá. Nada más con respecto al tema de las aponeurosis, suelen ser un poco complicadas. Siempre tienen que tratar de tener presente este dibujo. Después, no sé si tienen el Power. Los, creo, creo que lo subieron al aula virtual, si no se los mando por el grupo. Y traten de hacer este dibujo varias veces. Bueno, después vamos a tener la pared posterior. La pared posterior es la que tiene los famosos triángulos. O sea, ya obviamos que tiene claramente lo que es la cara anterior de la escápula con el músculo subescapular. Y vamos a tener entonces al teres menor, al teres mayor y la cabeza larga del bíceps, del tríceps, formando eh, lo que son los triángulos y y el cuadrado. Este que ven acá se los voy a marcar, va a ser el redondo menor. El redondo menor está hacia superior. El redondo mayor, contrario a lo que uno puede pensar, va a estar hacia inferior. Se va a insertar también en la corredera bicipital, al igual que el pectoral mayor. Y después tenemos el tríceps. Le vamos a dar un color, espero que no se mezcle mucho este color, el cual va a pasar por encima del redondo mayor, pero por debajo del redondo menor. Va a estar como pinzado por estos dos músculos. Y van a quedar delimitados entonces en distintas estructuras. Tenemos este cuadrado, que es el cuadrado eh, homotricipital, que va a estar delimitado por el húmero, por el redondo menor, por el tríceps y por el redondo mayor, por todos los... eh, también se le llama cuadrilátero no cuadrado, por todos los elementos de la pared posterior prácticamente. Eh, a este también se le llama como cuadrilátero de Bell-Pau. Después tenemos un triángulo, que es el que se encuentra entre el redondo menor, la escápula, el redondo mayor y el tríceps. Y por último, que no se llega a ver, tenemos uno delimitado entre el redondo mayor, el húmero y el tríceps, que se llama el triángulo de Bell-Pau o húmero tricipital. Estos triángulos y cuadrados van a ser el lugar de paso de algunas arterias y venas. En el caso del cuadrilátero, que es el que más nos importa, va a pasar el nervio y vena el nervio y arteria circunfleja, y en este otro, que es el de Bell-Pau, va a pasar lo que es la arteria humeral profunda y el nervio radial. Que lo vamos a volver a ver con más detalle, pero bueno, nada, eso quería corregir algunas cosas de axila. Una cosa más que les quería mostrar. Eh, Pacero va a cambiar, ay, Pacero, Capellán va a cambiar el tema del vértice. Nosotros habíamos estudiado que el vértice estaba formado por la clavícula y la primer costilla. Bueno, él va a agregar un par de cosas que tienen bastante sentido. Está la clavícula y el subclavio, tiene una relación íntima de clavícula. Vamos a tener la escápula y la apófisis coracoides como
constituyente del vértice de la axila, y acá lo podemos ver. Esto es una imagen del MUR. Pueden ver cómo la apófisis coracoides, que parte del espinal, no, perdón, parte del espinal, no, eh, parte de la escápula, delimita con la clavícula lo que es el vértice. Obviamente, como la clavícula tiene hacia inferior el músculo subclavio y la apófisis coracoides tiene hacia inferior lo que es el músculo subescapular, van a ser parte del vértice. Y luego vamos a tener lo que es la primer costilla hacia medial con el serrato anterior. Y ahí se me fue esto. Y a ver qué se me está yendo. Ah, nada más. La cuestión viene siendo todo igual a como lo habíamos estudiado, nada más que le agregamos estas otras relaciones. Habíamos estudiado que el vértice era la clavícula y la primera costilla, pero bueno, también se le tiene que sumar lo que es la escápula con la apófisis coracoides. Em, Después, con respecto al vértice, va a estar dividido en dos compartimentos gracias a los músculos escalenos, que nos va a dividir lo que son las venas hacia anterior y las arterias hacia posterior. Bueno, después tenemos la base, que ya la vimos prácticamente, la superficie cutánea, bueno, tiene mucho sentido. Lo que tienen que acordarse siempre es que está el ligamento de Mérola, que es una dependencia del ligamento de Gerri, que es la aponeurosis pectoral menor. Bueno, eh, nada más con respecto. Y el contenido de la axila va a ser el siguiente, se los voy a mostrar con un atlas. Terminamos de ver axila, tomamos un descanso y vemos el plexo braquial. Bueno, es lo siguiente, el tema del contenido. Tenemos nodos linfáticos, que son los que vemos acá, son estos. eh, Nodos linfáticos, la arteria, la arteria y vena axilar, y después los troncos primarios, secundarios y las ramas terminales del plexo braquial. Todo embebido en lo que es tejido adiposo. Eh, bueno, a ver si hay una imagen que se vea bien. Bueno, acá pueden ver la arteria axilar, todas las ramas que va a dar. Y bueno, esa sería la axila abierta. Pueden ver todas estas relaciones y ya la vamos a ver bien. Les doy un recreo de no sé, 8 minutos, así puedan tomar un café, algo. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que viene? Se cortó. ¿Tienen alguna duda Por ahora con lo todo que viene? bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, se entiende lo del vértice. O sea, lo del vértice de la axila lo vimos más sencillito nosotros, pero le tienen que sumar eso que si hace el examen tesis y capellán, se lo va a tomar así el vértice. Bueno.
Bueno, sigamos entonces con complexo braquial. A ver cómo puedo hacer para que se vea. Bueno, entonces ahora tenemos el tema del plexo braquial, el cual tienen que saber, a ver, bien, perfecto. 2 segundos, quiero tratar de dejar nomás lo que sería el plexo braquial. Ahí está. Ahí está. Acá pueden ver el tema de cómo se orienta el plexo braquial. Pueden ver de paso qué desastre que es, qué quilombo. Vámonos desde su origen. Su origen va a estar en la médula. José, por la duda no Entonces, estamos viendo nada. ¿no? Siempre me olvido de esto. No, estamos en la pizarra. Ujú. Ajá. Bueno, dígame, siempre me olvido. Ahí está. Ahí llegan a ver. Sí, ahora sí sé. Bien, entonces vamos a abrir también un nuevo Atlas. Vamos a estrenar esta clase. El Sobota, pero de miembros. Ustedes estudian con Atlas, ¿no? Yo la A verdad veces sí. Bien, usar siempre uno. Bueno, acá, Upper Limb, Surface Map. Me gusta uno que pasaste que tiene todos preparados. Ah, el Yokochi. Sí, está bueno. Eh, perfecto. Lo estoy descubriendo con ustedes este Atlas, pero está muy bueno porque tiene, ustedes ven Coscarelli, ¿no? Calculo que sí. Bueno, Coscarelli usa este Atlas, entonces les va a reservar. Tiene todas las imágenes, todos los músculos, todo. Em, quiero ver si hay una imagen del plexo. El tema de la musculatura, ¿cómo andan con el tema de la musculatura el del brazo y del antebrazo? Mm, Acá está, bien, que para atrás, todavía no lo estudié. ¿no? Un tema complejo. Pero, ahora ¿hasta qué clase vieron? ¿Cuál fue la última que tuvieron? Plexo braquial. ¿Plexo braquial? Perfecto. Bueno, entonces, dejamos esto, la página de 21. Acá está. 613, ¿dónde está la...? Bueno, quiero repasar un poco el tema de la médula espinal. Ustedes se acuerdan que habíamos visto en... Bueno, muchas personas son nuevas. Nosotros habíamos visto en el primer parcial, habíamos visto que el sistema nervioso central se constituía de lo que es el famoso cerebro, que en realidad el cerebro no es cerebro en sí, sino que se llama encéfalo, y es una unión de varios órganos. Bueno, es una unión de varios órganos, que son el cerebro, el cerebelo, aquí lo pueden ver, el cerebelo,
sería un corte axial, pueden ver el cerebelo, y acá pueden ver lo que es el tronco cefálico. El tronco cefálico se continúa abajo con lo que es la médula. La médula va a ser parte del sistema nervioso central y va a ser lo que lleve todas las fibras nerviosas desde el cerebro hasta el sistema nervioso periférico, que es cuando ya se originan los nervios periféricos. Bueno, va a pasar por la continuación de todos los forámenes raquídeos de todas las vértebras que van a formar lo que es el conducto raquídeo. De paso, los espacios que quedan delimitados entre ambos pedículos y las articulaciones y las apófisis articulares y el disco intervertebral va a ser el lugar de salida de los nervios espinales. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa más que nada es el sistema nervioso periférico ahora. Em, el sistema nervioso periférico es como reciben nombre em, los nervios. Básicamente, los nervios salen hacia los distintos territorios del cuerpo y en distintas regiones, como por ejemplo el miembro superior, el miembro inferior y el abdomen, van a formar lo que son los plexos. También lo forman en la cara. La única región donde no forman plexos, donde no forman anastomosis raras, va a ser en las costillas. Van a formar parte de los paquetes vasculos nerviosos de las costillas y no van a ser semejante desastre que es el que tenemos que estudiar ahora. Básicamente, lo que ocurre es que el sistema nervioso periférico surge del sistema nervioso central gracias a la médula. La médula tiene esto que es sustancia gris, que la sustancia gris va a ser donde se encuentre el soma de las neuronas y el origen de las neuronas, y todos los nervios van a ser los axones, las prolongaciones. La médula va a tener esta forma que ustedes están viendo, es una forma cilíndrica, tiene una sustancia gris central, una sustancia blanca periférica. Sustancia blanca, básicamente, sustancia blanca van a ser conjuntos de axones que van a tener ese color blanco porque están cubiertas de lo que es un lípido que se llama mielina, y la sustancia gris tiene ese color, esa coloración por un pigmento que es el que posee el núcleo de las neuronas. Bueno, nosotros podemos dividirla en dos, la podemos dividir en dos, la podemos dividir en dos, la podemos dividir en dos a la médula espinal en una región anterior que va a ser donde se van a originar los nervios motores y una región posterior que es donde van a surgir los nervios sensitivos. Y bueno, nosotros vamos a tener entonces nervios eh, sensitivos hacia posterior y nervios motores hacia anterior. Y eso después va a repercutir en todo lo que son los plexos. Vamos a tener entonces que la sustancia gris posterior viene toda la información sensitiva desde la periferia hacia la médula y de ahí la conecta con el cerebro. Y al contrario, toda la información motora del cerebro va desde la región anterior de la sustancia gris de la médula hacia los nervios raquídeos. Eso tiene importancia cuando se forman los plexos. Bueno, si vemos acá, este es un corte de cómo se ve la médula y cómo va originando los nervios. Esto sería el foramen de conjunción, que sería entre la apófisis articular o sea, está entre el cuerpo y la lámina de las vértebras. Pueden ver cómo se localiza la médula en el foramen raquídeo y van a terminar formando los plexos. A ver, tema del miembro superior es el siguiente. A nivel de a nivel de la quinta
sexta, séptima y primer vértebra dorsal a nivel de todas estas vértebras, vamos a tener el lugar de origen de la médula donde se van a formar los plexos. A nivel de la vértebra C5 se va a originar hacia su borde superior, siempre los nervios se originan a esa cosa. Perdónenme 2 segundos, vamos a hacer un repaso que no sé si ustedes se acuerdan. Eh, Nosotros tenemos un sistema nervioso periférico, que es el que vimos recién, que son nervios que se originan de la médula. Estamos obviando el tema de los pares craneales que se originan directamente del cerebro, del encéfalo. Pero bueno, el resto del sistema nervioso, que sería todo el entramado que se ve acá, todos estos nervios, se van a originar de la médula. La cuestión, la médula va a dar nervios por cada vértebra. Vamos a tener un primer nervio raquídeo cervical, el primer cervical, segundo cervical, tercero cervical, así por cada vértebra que tengamos. Lo mismo va a pasar a nivel dorsal. Por ejemplo, estamos acá en la cuarta vértebra dorsal. En la cuarta vértebra dorsal, a nivel del agujero de conjunción, se origina lo que es este nervio que es cuarto, eh, el cuarto nervio dorsal, que como pueden ver, es lo que les dije al inicio, no forma un plexo, sino que directamente forma parte del paquete nervioso de las costillas, al igual que el tercer costal, que se origina de la tercera vértebra costal, desde la médula, y sigue el paquete nervioso. Lo que ocurre acá es que en todo el resto de la vértebra va a ocurrir siempre que por cada vértebra que tengamos, todo el resto de la columna, perdón, por cada vértebra que tengamos se va a originar un nervio. Acá estamos en la vértebra T6. Se origina el nervio espinal T06. Estamos acá a nivel lumbar, vértebra 12. Se origina el nervio, perdón, ya estamos a nivel casi lumbar, estamos en la 12ª vértebra. Se origina el 12º nervio espinal, torácico. Pueden verlo acá. Si nos bajamos más, vuelven a aparecer lo que son los plexos, ya se pierde el orden que tiene la parrilla costal. Estamos a nivel lumbar ahora, estamos en la segunda lumbar. Fíjense que se origina el segundo nervio espinal. Son en total por cada vértebra 31 los nervios o pares de nervios que surgen em, de las vértebras, pero a nivel cervical ocurre algo que no ocurre en el resto del cuerpo, que sería que a nivel de la primera vértebra, bueno, a nivel de la segunda vértebra, pueden ver, estamos acá en la segunda vértebra, queremos agarrar el nervio y fíjense que es el tercer nervio espinal. Estamos acá a nivel de la tercera vértebra, agarramos el nervio que tiene acá, es el cuarto nervio espinal. Porque acá lo que ocurre es que los nervios se originan desde el borde superior de las vértebras y no desde el foramen de conjunción. Nosotros tenemos que a nivel del atlas, del occipital, bueno, a nivel del atlas, en su borde superior se origina lo que es el primer nervio espinal. En su borde inferior también se origina lo que es, en el borde inferior de la segunda también el segundo, y el de la tercera, así sucesivamente. Y nos va a dar como resultado que como se originan desde el borde superior, en lugar de tener 7 nervios cervicales por cada vértebra, o sea, uno por cada vértebra, vamos a tener 8 nervios cervicales, porque se originan del borde superior de las vértebras. Pueden ver acá también, no sé, estamos en la vértebra C6 y el nervio C6 está por encima de la vértebra. Esto tiene dos implicancias. Ustedes cuando les digan que dibujen el plexo braquial, les van a pedir que hagan el dibujo de cómo surgen desde las vértebras. Nunca cometan el error
de, em, de, bueno, de dibujar lo que surge desde la parte inferior de las vértebras o que surge desde el, a ver, o que surge desde la parte del centro. O sea, ahí se los voy a mostrar. Ustedes siempre que dibujen el origen del plexo braquial, van a tener que hacer lo que muestra, por ejemplo, acá el capellán. Generalmente les piden que dibujen eh, unas vértebras, ¿no? No, acá no lo muestro así. Bueno, les suelen pedir que agarren y dibujen el origen. Se tienen que hacer las vértebras que, para simplificar, pueden hacer unos cuadraditos. Imaginémonos que esta es la primer vértebra cervical, C1. Bueno, tenemos C1, C2 y C3. Bueno, nosotros si queremos dibujar cómo es que salen los nervios em, de estas vértebras, van a tener que hacerlo desde el borde superior por cómo se originan. Un error sería hacer que salen del centro o hacer que salen desde el borde inferior, porque básicamente te lo toman como un error y suele ser pregunta de examen, sobre todo en la parte de la morgue, en la parte práctica. Es una pavada eso, pero bueno, vamos con lo importante. El tema del plexo cervical va a tener una forma aproximadamente triangular. Saco que la escápula se lo vean bien. Se José, origina, sí, ¿por qué estamos viendo plexo cervical? cervical estamos viendo, no, perdón, braquial. Este es el plexo braquial. ¿Y entonces desde qué vértebra empezaría el plexo braquial? ¿Desde T1? No, desde el cervical. O sea, el tema del plexo braquial es que se origina también de los nervios cervicales. El plexo cervical ahí se nos muestra. Vemos todo el sistema nervioso. A ver, a ver, 2 segundos. Agarro un nervio y se nos muestra. Ahí tenemos. Esto del plexo cervical. Se origina también de las vértebras cervicales, pero más arriba. Se origina de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta vértebra cervical o nervio cervical. Y se distribuye de esta forma. Es lo que vimos en el parcial anterior. Se distribuye por todo lo que es cabeza y cuello. Ahora lo que nosotros vamos a ver va a ser el plexo braquial. Si directamente agarramos, por ejemplo, para aislar lo que solo se ve el plexo braquial, agarramos esto, pueden ver que se origina de más abajo, pero también se va a originar de la médula el, a nivel del quinto espacio intercostal. A ver, ay, me estoy mareando un poco, perdón. Se va a originar también de la médula a nivel cervical, ¿no? Tenemos que la médula origina nervios cervicales. El quinto nervio cervical va a ser el que da origen al plexo braquial. Vamos a tener el quinto nervio cervical, el sexto nervio cervical, el séptimo, el octavo. Recuerden que hay un octavo, aunque haya
7 vértebras cervicales, ahí llega el octavo porque se originan desde el borde superior de ambas vértebras. Y por último tenemos el, el, el primer nervio dorsal, o sea, T01. Se origina de todas estas vértebras, desde la quinta hasta la primer dorsal. Distinto al plexo cervical que se originaba de las vértebras superiores. A ver, si agarramos todo el plexo, si seleccionamos todo el plexo, eh, podemos ver que tiene una forma aproximadamente triangular con una base que está a nivel a nivel de la columna y un vértice que se dirige hacia el miembro, al miembro superior. Va a estar conformada por lo que son troncos de primer grado, troncos primarios y troncos secundarios. A ver, vamos a tener que el quinto nervio cervical con el sexto nervio cervical se unen a esta altura para formar el, el tronco primario. Tronco primario superior, pueden ver, acá lo pueden ver dónde se localiza. Les pongo la musculatura así de paso vean. Pueden ver que está entre ambos escalenos y es el más superior de todos. Es de la unión de el quinto nervio cervical con el sexto nervio cervical. Recibe también una rama que es del cuarto. Vamos a buscar una imagen del néter. Así lo vean también. A ver, un segundo. Ahí pueden ver bien el tema del origen. Forma triangular, ¿no? Hasta ahora, lo que venimos diciendo. El quinto nervio cervical, lo ponemos de color rojo directamente. Quinto nervio cervical se une al sexto nervio y recibe una rama del, del cuarto nervio cervical, del nervio que está hacia superior, y van a originar todos juntos lo que es el tronco primario superior, que es el que vemos acá. Este tronco primario superior va a llegar a la axila por lo que es el vértice axilar, constituido por la primer costilla, la clavícula hacia superior y también los escalenos. La clavícula estaría, por ejemplo, a este nivel. Está en un sándwich, ¿no? Después vamos a tener otro tronco primario que va a ser originado directamente por el séptimo nervio cervical, o sea, la médula que está pasando por todo lo que son los canales de conjunción. A este nivel originan un nervio cervical que corresponde con el séptimo, el cual va a originar por sí solo el tronco primario medio. Después, tanto en C8, que sería el octavo nervio cervical, como el primer nervio torácico, T1, se unen y constituyen lo que es el tronco inferior. Entonces, los troncos primarios van a ser tres: superior, medio, inferior. Se van a localizar en el vértice de la axila y van a tener como característica que el medio va a ser originado simplemente por C7
En cambio, el superior y el inferior van a ser originados por la anastomosis de C5 y C6, C7, perdón, C8 y T1. Ese va a ser el tema. El tronco, hasta ahora, el más destacable sería el tronco medio que se origina de un solo nervio. Estos son anastomosis, el superior y el inferior. Luego van a originar lo que son los troncos secundarios. ¿Qué ocurre? Lo dejo como está. Tenemos que tanto el tronco superior como el inferior y el medio van a originar ramas posteriores. Se las dibujo de color negro, ¿no? Originan ramas que se van a orientar hacia posterior, todos los troncos primarios, y van a originar luego el tronco posterior, de la unión de ambas, de todas las ramas posteriores, de todos los troncos, se origina el nervio, el tronco posterior. Después, el medio y el superior, el tronco primario medio y el tronco primario superior, se van a unir y van a formar lo que es el tronco primario, secundario, perdón, anterolateral, que es el que vemos acá. Y después, el tronco primario inferior solo origina lo que es el tronco secundario medial. Es un poco quilombo, pero es relativamente sencillo, ¿no? Tenemos que los primeros nervios que constituyen el plexo braquial, los primeros tres, o sea, C5, C6 y una rama que viene de C4, se unen para formar el primer tronco, el tronco primario que va a ser superior. C7 no se une con nadie, forma el tronco medio, que también es un tronco primario. Y por último tenemos que C8 y T1, los dos últimos nervios del plexo braquial, originan el tronco inferior. Luego todos se van a unir hacia posterior para originar el tronco posterior. El superior y el medio van a originar el tronco lateral y el tronco inferior va a originar por sí solo el tronco medial. ¿Hasta ahí se viene entendiendo? Sí, más o menos, sí. Bien. Bueno, 2 segundos, a ver si se lo puedo decir bien. ¿Qué les pierde, por ejemplo, de todo esto? Para mí falta repasarlo nomás, pero sí se entendió. Bien, 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 bien. Bueno, quédense con eso. Básicamente, plexo braquial se origina por C5, C6, C7, C8. Acá lo que les puede llegar a discordar es por qué hay un C8 si nomás hay 7 vértebras cervicales. La respuesta es, se origina uno de más porque en lugar de originarse como en el resto de las vértebras, del agujero de conjunción se origina en el borde superior, todos los nervios eh, cervicales. Y nos da como resultado que tenemos 8 nervios cervicales. En el resto del cuerpo, por ejemplo en las torácicas, como se originan de los nervios, como se originan de los agujeros de conjunción y respetan a cada vértebra, tenemos 12 nervios intercostales que nos forman plexos por las 12 costillas. O sea, a cada vértebra le corresponde un nervio. Acá no, acá hay un nervio de más, que es C8. C5, C6, C7 y C8, los cuatro últimos de la porción cervical de la médula, se unen con el primer nervio de la porción torácica de la médula, cuando ya llega a las vértebras torácicas. Y todos van a formar lo que es el plexo braquial, que va a ser un entramado. Al inicio, C5 y C6 se van a unir y van a recibir una rama de C4, que C4 no forma
parte en sí del plexo, sino que participa nomás, pero no es una rama constituyente del plexo. Bueno, de una rama a C5 y C5 con C6 se unen y forman el tronco primario superior. Troncos primarios hay tres: superior, medio e inferior. El medio se origina directamente de C4 y los dos últimos que nos quedarían forman el inferior, C8 y T1. Todos estos troncos primarios van a dar ramas anteriores y ramas posteriores. Les dibujo con negro las que van a ser posteriores. Tenemos que todas las ramas posteriores se van a conjugar en un solo tronco secundario. Por ejemplo, el tronco primario superior, seguimos, ya avanzamos, ¿no? Ya no estamos en la médula viendo los nervios cervicales, sino que ya estamos en el primer tronco, en el segundo, en el tercero. Bueno, estos troncos primarios dan ramas posteriores y todas van a terminar originando lo que es el tronco secundario posterior. Todas, tanto del tronco primario superior como del medio y del inferior, dan sus ramas posteriores y van a dar origen al tronco secundario posterior. Después, el superior y el medio, pueden verlo acá, estamos en el tronco primario medio, que se originaba solo de C7, el tronco primario superior, que se originaba de C5 y C6, ambos se unen para formar lo que es, por sus ramas anteriores, ¿no? Lo que es el tronco secundario anterolateral, que es el que vemos acá. Después, el tronco secundario y medial, el último de todos, se va a originar directamente por el tronco inferior, o sea, no va a recibir ninguna anastomosis. Agarra el tronco secundario inferior, primario inferior, perdón, que era el que se originaba de T1 y C8, agarra y solo origina al tronco medial, sin necesidad de que el medio o el superior le dé algún tipo de ramo. Entonces ahí queda constituido lo que sería, lo que tiene aproximadamente forma de triángulo. Todo esto va a estar en la cavidad axilar. Si lo queremos ver en una situación, podemos ver cómo se origina. Acá pueden ver cómo es que llega a las vértebras. Las vértebras están separadas por los discos intervertebrales, tienen los cuerpos, por lo tanto, a nivel de cada origen de los nervios, van a estar separados. Y eso va a hacer que en esta parte, donde se acerca la vértebra, el plexo braquial esté más expandido, menos comprimido. A medida que se originan los troncos primarios, que son los que ven acá, este sería el superior, este es el medio, y abajo se ve el inferior, se van a ir comprimiendo, se van a ir compactando, porque ya tienen que ingresar por el vértice de la axila. Y van a respetar eso hasta que den todas sus ramas terminales, pero van a tener esa forma triangular, con un vértice a nivel de la columna. Los troncos secundarios van a estar en relación con lo que es toda la cavidad axilar, van a estar en relación con todo lo que es la arteria axilar, la vena axilar, el, el tronco secundario lateral va a estar en relación lateral a la arteria axilar, el medial va a estar en relación inferior y medial a esta misma arteria, y el posterior, como se puede suponer por su nombre, va a estar, no lo vemos acá, por detrás de esta arteria. Este sería el esquema básico. La cuestión es que no solo nos tenemos que quedar con los troncos, sino que los troncos secundarios van a dar lo que son ramas terminales. Anastomosis, troncos primarios. Anastomosis, troncos secundarios. Y ya deja de haber anastomosis, ya se empiezan a dividir en nervios para cada músculo específico del brazo. El tronco secundario lateral, que recuerden se originaba de la fusión del superior y del medio, va a dar un ramo que es el nervio músculo cutáneo, que ya vamos a ver qué hace, y después va a dar esta rama interna,
perdón, rama lateral que se la denomina, que es para el nervio medial. El nervio medial también se va a originar de otra rama, que va a ser la raíz interna del nervio medial, que es originada por el tronco secundario medial. El tronco secundario medial, al igual que el lateral, se divide en ramas terminales. Una de esas va a ser la que acabamos de ver, va a ser la rama medial del nervio medial, y las otras van a ser el nervio unlar o cubital, y después vamos a tener los músculos cutáneos, perdón, cutáneo interno también se llama, cutáneo interno, principal y accesorio. Este va a ser el origen de los nervios a nivel del tronco secundario medial. Tenemos el nervio, la raíz interna, el nervio medial, el unlar o cubital, y estos que algunos no suelen considerar ramas terminales, algunos autores, que van a ser el cutáneo interno propiamente dicho y el accesorio del cutáneo interno. Acá pueden ver los nombres. Fíjense acá, el accesorio del nervio cutáneo. Bueno. Después tenemos el posterior. Fíjense que en el dibujo se ve bastante bien cómo está hacia posterior. Em, si lo vemos en el atlas. Me volví a quitar esto. Em, Bien. Si agarramos el atlas, ponemos, ponemos el sistema óseo y ponemos el sistema venoso, sistema arterial, podemos ver cómo es que el tronco posterior se sitúa justamente hacia posterior de la arteria. A ver, voy a quitar la escápula en un momento. O sea, eh, estamos en la región axilar acá, habríamos sacado todos los músculos. Esto que ven acá es el tronco posterior. Pueden ver cómo se está originando de todas las ramas posteriores del tronco primario superior, del tronco primario medial, y todo esto que interrumpe la primera costilla, y tronco primario inferior. Pueden ver superior, superior, medio e inferior. Todos dan ramas posteriores que van a originar el tronco posterior. Lo que está acá adelante es la arteria axilar, que la arteria axilar guarda relaciones laterales con el tronco lateral y mediales con el tronco medial. De ahí venimos bien. Bastante evidentes son las relaciones. Les va a servir de paso para el marcado. Este tronco posterior va a dar dos ramas. Esta rama que están viendo acá, como hace toda una flexura alrededor del, del cuello del húmero, que es la arteria circunfleja, que si se acuerdan pasaba el- por el cuadrilátero de Pelpau, si se acuerdan de la pared posterior de la axila, pueden ver cómo pasa por este cuadrilátero, y después va a dar otra rama terminal que va a ser el nervio radial. Es bastante importante, el cual va a descender, 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 descender hasta el brazo. Bueno, el antebrazo, perdón. Volvemos al tema de las ramas terminales. Repasamos, tenemos que el lateral origina el músculo cutáneo. Vamos hacia el lateral, ustedes van a tener el desastre que son los preparados, o sea, van a tener
un preparado con todo el sistema vascular, no nos tienen que confundir, ¿no? Entonces vamos acá, nos situamos. Si queremos buscar el tronco lateral, ¿qué tenemos que hacer? Irnos hacia superior y lateral a la arteria axilar. O sea, nos tenemos que ir pegando lo que es el húmero y vamos a ver sus dos terminales, que van a ser el nervio músculo cutáneo, que podemos ver que se va a encargar básicamente de dar inervación a los músculos del brazo y también una inervación sensitiva a todo lo que es el antebrazo, que acá no se llega a ver bien, no se aprecia, pero va a dar dos ramas para la parte interna del antebrazo. Bueno, en con respecto a lo sensitivo, ¿no? O sea, por eso se llama músculo cutáneo. Músculo por la parte muscular y cutáneo por la parte sensitiva, por la parte de la piel. Bueno, seguimos con el tronco, a ver, seguimos con el tronco lateral. Va a dar también la raíz medial para el nervio mediano. Y se va a originar también de otra raíz, que es la raíz lateral, proveniente del tronco lateral, perdón, proveniente del tronco medial. eh, y bueno, este nervio mediano va a ser muy importante para la inervación del antebrazo. Ahí vamos a ver por qué. Después tenemos eh, el tronco medial, que va a dar como rama importante al ulnar o cubital. Bien, hasta ahí venimos bien. También va a dar como rama terminal el tronco medial, lo que es el, el nervio cutáneo, cutáneo principal y cutáneo accesorio. Y por último, si nos situamos al posterior de todo esto, tenemos al tronco posterior con el nervio circunflejo y el nervio radial. Bueno, vamos siguiendo cada nervio. ¿Alguna duda tienen con respecto al origen de los nervios? No, Bueno, acá está el tema de generalidades. Si quieren les paso el Power, creo que lo tienen ustedes, ¿no? Calculo. Pero bueno, hasta sí. ahora es más o menos joder. Hasta ahora es más o menos lo que les vengo diciendo. Tenemos los troncos secundarios. Pueden ver exactamente lo mismo que... a ver, eh, El músculo cutáneo es el que perfora al córaco braquial, ¿no? sí, sí, ahí vamos a verlo. También les recomiendo muchísimo ver los videos de Coscarelli. Les va a servir bastante. Bueno, esto es lo de la formación, más esquemático que lo que vimos. Acá pueden ver básicamente qué es lo importante de la formación. C5 y C6 se unen, C4 da un ramo anastomótico superior, después C7 solo, eso es muy importante, va a dar tronco medio. C8 y T1, los dos van a formar el tronco inferior. Se unen todos para formar el tronco posterior. Superior, bueno, de la unión de dos. Vuelve a pasar lo mismo, que acá en este caso se va a originar uno solo, al igual que acá pasaba con el medio. En este caso va a pasar con el inferior. Acá le pone AE y AI porque son anteriores, entonces antero externo, antero interno, pero lo mismo que ustedes le digan externo o interno. Acá lo que venimos viendo. Estas son las ramas terminales, tienen que sabérselas. Algo que va a ser importante van a ser los colaterales. El tema de los colaterales son bastante pavas, van a ser todos de los músculos que se insertan en la escápula. Ustedes, si se estudiaron bien escápula, van a saber las ramas posteriores, porque recuerden que la escápula forma que la pared posterior de la axila. Estamos en la axila, entonces todas las ramas colaterales posteriores van a ser, fíjense en los nombres, supraescapular. Va a ser para el músculo supraescapular, el que se encuentra por encima de la espina
de la escápula. Nos vamos acá al atlas. Vamos entonces a ver la musculatura, no, perdón, la musculatura, el tema óseo. Y podemos ver cómo la escápula, por encima de la espina, tiene la fosa supraescapular, origina al, al músculo escapular y su inervación va a estar dada justamente por el nervio supraescapular. Acá pueden ver cómo que llega y se internaliza en esta cara posterior de la espina. Después tenemos los ramos superior e inferior del subescapular. Hasta ahora estábamos en la cara anterior, perdón, posterior del omóplato, ¿no? Si nos situamos en la cara anterior, que es la que está contra la parrilla costal, que es la que tiene también la fosa subescapular, tenemos la inserción del músculo subescapular, el cual va a tener una inervación por medio de dos ramas colaterales del plexo braquial, pueden verlas acá, que se originan del tronco posterior, que van a ser una superior y otra inferior, que se internalizan en el subescapular y lo inervan. Mm. Si se acuerdan, el subescapular cumplía la función de rotar hacia medial el brazo. Después tenemos otros que volvemos a lo mismo. Si se saben lo que son las inserciones de los músculos, ya saben cuáles van a ser las ramas. Tenemos hacia posterior que el dorsal ancho, el redondo mayor y el serrato. O sea, son todas las paredes de la axila. El dorsal ancho era parte de la pared de la axila. Bueno, no tiene mucho misterio, va a dar una rama para el dorsal ancho. El redondo mayor era también parte de los que conformaban los famosos y tan odiados triángulos de la pared posterior de la axila. El serrato, en este caso ya no estamos hablando de pared posterior, estamos hablando de pared media, pero tiene el famoso nervio de Charles Bell. Este es recontra preguntable, es el nervio respiratorio de Charles Bell. Todo el tiempo lo van a preguntar. Nada, después tienen el angular y el romboides, que son dos músculos que muchos no se estudian, tienen que saber que existen, pero eh, que básicamente todos estos nervios van a poder conocerlos viéndose el néter, o sea, ustedes agarran el néter acá y se van, para que no se tengan que memorizar todos los nervios, se van acá a la parte donde están las inserciones de los huesos, perdón, de los músculos, y van a ver, por ejemplo, que está en rojo, marcado toda la inserción del supraespinal, del infraespinal. Pueden ver que a nivel de la cara espinal, del borde espinal de la escápula están los romboides, romboide menor, menor y mayor. Pueden ver que en la parte inferior de la escápula, en su borde inferior, en su ángulo inferior, se inserta el dorsal y cómo se insertan hacia los laterales los teres. O sea, básicamente inerva, las colaterales van a ir específicamente hacia todos los nervios, a todos los músculos que están situados en la escápula, para simplificarla. Ustedes recuérdenlo así y después, si se estudiaron musculatura, no va a hacer falta memorizarse todo el tema. El único que sí no es perdonable que no se lo sepan bien, por lo tanto sí lo tienen que saber de memoria, es el nervio de Charles Bell. De todo eso, lo importante es Charles Bell. Todo lo demás es deducible. Después el tema de los anteriores. El tema de los anteriores también es deducible. Nos situamos de vuelta en lo que es la axila. ¿Qué teníamos hacia anterior? El pectoral mayor y el pectoral menor. Estas van a ser dos ramas que van a formar un asa por delante de la arteria axilar y van a inervar ambos pectorales. Salimos acá un rato y nos vamos, bueno, al pectoral mayor, por ejemplo. El tema de la inervación es la siguiente.
de los troncos, que no importa cuál es realmente, en este caso tenemos tronco secundario, lateral y medial, se van a originar el nervio pectoral mayor, que uno puede decir, bueno, va al pectoral mayor, y el nervio pectoral menor, que también va al pectoral menor. Pero lo que ocurre es que ambos se anastomosan y forman un asa. O sea, creo que está aquí hay una imagen donde se muestra bien esto, el néter. Pueden ver, sí, acá pueden ver cómo el nervio pectoral mayor y menor se unen formando un asa. Y eso va a inervar a ambos pectorales. Y después habíamos visto, cuando habíamos visto axila, volvemos al néter para simplificarlo, habíamos visto que la pared anterior por debajo del pectoral mayor era más complicada, tenía esta aponeurosis, la famosa aponeurosis clavipectoroaxilar, que iba desde la clavícula y el subclavicular al pectoral menor y formaba el ligamento de Gerri. Fíjense que teníamos el subclavicular, que por tanto forma parte de la pared anterior de la axila, ¿no? Bueno, justamente como forma parte de la pared anterior de la axila, va a ser uno de los que va a recibir colaterales del plexo braquial. Si nos vamos acá al subclavicular, podemos ver bien el tema de la inervación. Este nervio además va a producir una anastomosis con el nervio frénico, que no sé qué tan importante es eso, pero suena como algo que pueden llegar a preguntar. No me acuerdo bien si lo tomaron algún mes. Pero bueno, fíjense que simplemente entendiendo lo que es axila, salvo por el nervio respiratorio Charcot, que sí o sí lo tienen que saber, pueden deducir las colaterales. Entonces, estudiense axila, estudiense lo que son los músculos de la escápula y ya no se van a tener que estudiar las colaterales, van ahorrando tiempo o espacio en el cerebro. Lo que sí se van a tener que aprender de memoria van a ser los recorridos de todos los nervios, que no sé cómo quieren que hagamos, cómo quieren que hagamos, porque ya van a ser las dos. Terminamos acá y los vemos la clase que viene, cada nervio. Sí. Bueno, ¿alguna duda? Se me complicó un poco la explicación en un momento. Había mucho ruido acá en mi casa, así que espero que no los haya perdido demasiado. Bueno, lo que le quiero decir es nuevamente, repasen axila, es relativamente complejo, pero con que se sepan la pared anterior ya tienen la parte compleja, la pared anterior y posterior son las más relevantes. Además la pueden chamullar, sinceramente. Em, si ya se saben axila, se van a saber todas las colaterales. Sobre todo este hueso que ven acá, la escápula, es clave para entender todo el tema de la inervación y la irrigación, que después la vamos a ver. Después, lo que se tienen que estudiar bien va a ser todas las ramas terminales, que justamente acá el Nether, por eso es un muy buen atlas, tiene, ya para el final del libro, fíjense, tiene 800 páginas, tiene la página 600 y algo, va a tener un apartado específico para cada músculo, para cada nervio. Acá pueden ver como, por ejemplo, acá tenemos para el nervio muscular. Tienen los dermatomas específicos, por dónde pasa. Así que si quieren estudiarlo bien y no tener que repasarlo con miedo 5 minutos antes de pasar a rendir, véanlo acá, en el Nether, se los recomiendo. Si no, no se entienden. Son muchas relaciones. Ustedes tienen, por ejemplo, que saber qué pasa. Tienen que saber, por ejemplo, qué pasa por este canal entre estos músculos en relación con tal arteria. Y si no lo ven, no lo van a cazar.
Bueno, espero que hayan podido entender algo. Esta clase la voy a subir ahora y les va a quedar. Bueno, dale, José. Dale, José, gracias. Nos vemos. Suerte con el estudio. Chao, José.